Dentro de los recorridos, breves recorridos diseñados dentro de esta actividad CAC en 3, estamos ahora en el espacio de la colección permanente Neighbours 4, donde hemos seleccionado 3 obras en las que los artistas muestran un especial interés por el espacio, pero por diferentes tipos de espacio, bien el espacio urbano, bien el espacio público o el espacio personal o el espacio de trabajo. En primer lugar, vamos a hablar de estas 2 obras realizadas por Miguel Pablo y Manuel Pedro Rosado. Son 2 hermanos gemelos nacidos en San Fernando que firman como MP y MP Rosado. Ellos, nada más terminar sus estudios de Bellas Artes en Sevilla, empezaron a trabajar desplazándose en primer lugar a Grecia, donde vivieron durante un tiempo, y luego estuvieron viviendo en Nueva York durante 3 años. A partir del año 2002 empiezan a trabajar con su propio cuerpo, haciendo moldes para, de los moldes de su propio cuerpo, hacer sus propios autorretratos convertidos ya en escultura. Son artistas que trabajan la escultura, pero también trabajan el collage, la pintura, el diseño, y cuando unen diferentes tipos de obra, o sobre todo cuando presentan esculturas, son piezas a las que normalmente integran en un espacio, bien sea un espacio interior o un espacio exterior. Y además, incluso cuando convergen todo este tipo de obras, ellos juegan con el espacio, a lo mejor dentro de la galería, si es en una exposición. Y si en principio esas esculturas, que eran sus autorretratos en tamaño natural, las hacían en barro cocido porque ellos dicen que es un material muy arraigado en la tradición andaluza, con su idea de ir ocupando no solamente el espacio del suelo, sino también paredes, subiendo alturas, decidieron ir probando con otros tipos de materiales más ligeros, como las resinas, en las que ellos, debido a su ligereza, pueden proyectarse como figuras, como esculturas, dentro de un espacio mucho más amplio. Estas 2 obras pertenecen a un conjunto de piezas en las que ellos trabajan desde un punto de vista quizás más cercano a lo clásico, desde la pintura, la fotografía y el collage. Aquí nos muestran su interés por el espacio urbano, que cuando trabajan el espacio urbano, ellos lo que están es aportando sus reflexiones sobre la forma en la que nosotros, como personas que vivimos en ese espacio urbano, somos vistas dentro de ese espacio urbano, o qué espacio ocupamos dentro de ese espacio urbano. Ellos van a tomar como base edificios y espacios destacados de la ciudad de Sevilla, por ejemplo aquí el río Guadalquivir, o trastocada un poquito en sus proporciones la fuente de mercurio que se encuentra frente al Banco de España, o abajo parte de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla que da a la Plaza Nueva, el edificio de Telefónica, la Torre del Oro, otro hito importante de la ciudad como la estatua de San Fernando, pero juegan con trastocar esos espacios. Y a veces en una zona o un edificio céntrico de Sevilla, pues lo unen a otro edificio que se encuentra pues, en Los Remedios o en Triana. En este espacio urbano vacío que ellos nos muestran, aparecen tímidamente algunos personajes. Aquí vemos uno y aquí vemos 2. Tanto él, que aparece solo, como ellos 2 son los autorretratos de los propios artistas. Desde ese año 2002, ellos han venido haciendo una especie de álbum fotográfico en el que se recogen, fotografiándose el uno al otro, en diferentes posturas. Ellos han ido acumulando ese fondo de trabajo que luego les va a servir para ir buscando esas posturas más idóneas para presentándolas en obras, como ocurre en este caso. Hacen una selección, eligen qué postura creen que es la más idónea para encajar, como digo, en este espacio urbano y nos la colocan, presentándose ante nosotros ellos mismos en este espacio un poquito vacío que tanto les interesa.
Continuando con este recorrido dedicado a los diferentes espacios por los que los artistas tienen pues, cierto interés, nos encontramos junto a la obra Atelier de Moulage de la artista de Alcalá de Guadaira, Gloria Martín Montaño. Gloria Martín Montaño ganó una beca, consiguió una beca en el año 2014, la beca es Sevilla es Talento, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Fundación Valentín de Madariaga. Esta beca le permitió estar 6 meses como artista residente en un museo de Bruselas, que es el Museo de Arte e Historia de Bélgica, donde ella pudo seguir investigando, como en proyectos anteriores había hecho, sobre diferentes cuestiones que a ella le han preocupado a lo largo de toda su trayectoria. A ella le preocupa y le llama mucho la atención algunos binomios que pueden sonarnos como a pequeñas contradicciones. Lleno vacío, dentro fuera, lo público y lo privado. Ella también, a través de su obra, quiere cuestionarnos y cuestionarse nuestro papel como espectadores de la obra y nuestro papel como espectadores de la imagen que ella nos muestra en la obra. Como digo, en esta obra pertenece a una serie de 10 pinturas y 50 dibujos en los que ella nos va a enseñar el lugar de almacenamiento de los moldes de esas esculturas clásicas que se guardan en los fondos de algunas academias que luego tienen su museo o directamente de este museo donde ella estuvo haciendo esa beca como residente. Ella, en este espacio privado, que no está abierto al público, encontró estas estanterías llenas de las copias en escayola de las grandes esculturas de la historia del arte. Otro de los cuestionamientos en proyectos parecidos a este que había hecho en el Museo del Louvre y también en el Prado era cómo el museo es la entidad que de alguna forma da el título como de obra única, de obra importante, a través de la que se estudia la historia del arte. Pero ella, a través de este espacio, de esta serie de copias de esas obras importantes o consideradas importantes desde la institución museo para la historia del arte, hace una lectura diferente. Ella, observando todos estos moldes, fue consciente de la labor pedagógica, quizá más importante, que se podía hacer desde estos fondos, reconstruyendo la historia del arte desde el arte greco-latino hasta el arte del siglo XIX, sobre todo en lo que a escultura se refiere. Para hacer este tipo de obras y mostrarnos estos contrastes lumínicos y reforzar esta composición que nos lleva a recorrer ese espacio en oscuridad buscando ese punto de luz que sería como el que marca el fondo de la obra y que además tiene un juego de perspectivas muy curioso si paseamos delante de la obra. Ella ha tenido que alterar ligeramente su paleta, una paleta que en principio era mucho más suave, que ha tenido que crear una serie de contrastes fuertes de tonalidades y de luces y sombras. Pero además de todo esto, hay una lectura también en el plano que ella plantea como artista y como función del artista. Todos estos moldes huecos que podemos ver en alguna de estas piezas colocadas en estas estanterías, representan para ella, de una forma un poco conceptual, la situación del arte en España, donde el artista no goza quizá de la importancia, sobre todo después de su experiencia en Bruselas, donde bueno, pues ella dice que el artista tiene una consideración especial porque se considera como un agente importante para la sociedad. Luego, ella nos muestra en este aparentemente sencillo espacio que se une a esos espacios que ya había tratado, espacios de tránsito, de almacenaje de las obras, nos muestra diferentes conceptos aparte
pues, de esta composición, como digo, muy llamativa, con ese juego de perspectivas y con esa lectura de cómo puede verse la historia del arte. Y para terminar con este recorrido dedicado a los distintos espacios que toman como referencia los artistas, ya ven que hemos pasado del espacio urbano al espacio privado de trabajo, también de un museo, y ahora vamos a ver el espacio privado de trabajo del artista. Fíjense que hemos ido como desde lo más público hacia lo más privado, si tenemos en cuenta ese hilo conductor que sería el trabajo del artista, para llegar aquí como al final. Y nos encontramos junto a la obra de Ángel Alén, dedicada al estudio de Rubén Guerrero. Ángel Alén es un artista de Sevilla, y él, en la serie a la que pertenece esta obra, lo que hace es desplazarse a los estudios y talleres de otros artistas para mostrarnos, como si fueran una ventana, pues ese espacio privado donde el artista reflexiona, donde trabaja de una forma íntima, y que luego nosotros veremos ese trabajo, esas pinturas, colgadas en un museo o en una galería de arte. Es un espacio que además se agradece que esté aquí presente, porque suelen ser espacios bastante cerrados, poco accesibles la mayoría de las veces, que no tenemos oportunidad de ver, pero que sin embargo Ángel Alén pues, nos presenta a través de su obra. En este caso, como digo, estamos en el estudio, podríamos decir así, estamos en el estudio de Rubén Guerrero. Vemos su forma de trabajar, vemos incluso repartidos por ese espacio de trabajo, pues todos los materiales que utiliza, algunos bocetos, algunos dibujos, algunos esquemas, e incluso una obra que la tienen aquí, que forma parte de las obras que hace Rubén Guerrero. Aquí en CAC Málaga, entre los años 2017-2018, tuvimos la oportunidad de conocer un poco más la obra de Rubén Guerrero a partir de una exposición que se llamaba Familias Mínimas, rojo, amarillo y azul, donde nos presentaba una propuesta que también tenía una lectura un poco entre lo figurativo y lo abstracto, porque frente a una obra pintada con todo lujo de detalles, casi fotográfica podríamos decir, él nos presentaba objetos, materiales a veces incluso dañados o perforados, que nosotros reconocíamos como reales, pero que tampoco teníamos muy claro dónde los habíamos visto o de qué nos sonaban, ¿no? Es un poco lo que le ocurre a esta obra de aquí, que no sabemos muy bien si representa una puerta, cualquier mobiliario al revés, parece que tiene añadido esas barras como de metal, pero que están hechas en la propia pintura. Tiene ese juego también. Al mismo tiempo es muy interesante, tenemos la oportunidad de ver la obra de Rubén Guerrero, pero estamos ante una obra de Ángel Alén, y como digo, es muy interesante hablar de la técnica de Ángel Alén. Ángel Alén es un artista que trabaja distintos materiales, distintas técnicas, desde el grafito, la acuarela, incluso el óleo, el acrílico, el pastel, y podíamos pensar que nos encontramos delante de una fotografía, que él ha ido al estudio, ha tomado una fotografía y nos la presenta aquí. Sin embargo, estamos delante de una obra realizada con lápices de colores y pastel. Sorprende la maestría de Ángel Alén a la hora de presentarnos su obra con estas características tan realistas y tan fotográficas. Y desde luego es una obra que tenemos seleccionada para otros públicos cuando las circunstancias permiten que sean visitas presenciales, porque conecta muy bien con cualquier público de cualquier edad, y conecta muy bien precisamente a través del uso de los materiales y de la dificultad que cualquier espectador sabe que hay detrás de este trabajo.